La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, descubrir para compartir contigo la palabra de Dios. Hoy voy a hablar acerca de un tema que es actual. Vamos a hablar acerca del pecado. El pecado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es el pecado? Tomo unas palabras del Papa Francisco que dijo: si uno no peca, no es un hombre, no es un ser humano. El pecado es parte de la debilidad del hombre. Por eso es fundamental entender el hecho que la misericordia de Dios se ha acercado a nuestra vida en Jesucristo. Jesucristo que ha venido por los enfermos. Y los enfermos no necesariamente tienen que ser físicamente enfermos. La enfermedad que todos tenemos se llama pecado. Etimológicamente hablando, el término pecado significa no dar en el blanco, es fallar, es equivocarnos. Por eso Jesucristo nos va a dar una palabra muy hermosa en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8. Tomo dos versículos, el versículo 24 y el versículo 34. San Juan capítulo 8, versículo 24 y versículo 34. Dice el texto: yo les he dicho que mueran en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Versículo 34. En verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. O sea, Jesús nos está advirtiendo a cada uno de nosotros. El pecado es una condicionante para perdernos. El pecado nos priva de la alegría. Bien lo dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica en el numeral 1849. Numeral 1849, Catecismo de la Iglesia Católica, dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Abro un paréntesis ahí. El pecado es una falta, dice el catecismo, contra la razón, contra la manera de pensar, contra la manera de discernir, contra la verdad, porque lo contrario a la verdad es la mentira y el pecado es mentira, y contra la conciencia recta. O sea, oculto lo que hago, aunque sepa que lo que estoy haciendo es malo, es negativo, pero lo realizo. Y a continuación dice el numeral 1849 del catecismo: es falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como, y toman unas palabras de San Agustín, una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. O sea, el pecado es todo aquello que ofende a Dios, que atenta contra lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida, atenta contra la dignidad humana, contra la creación. Todo eso es pecado. Por lo tanto, démonos cuenta entonces que el pecado en nuestra vida es una realidad que necesitamos saber interpretar. Tenemos que entender que el pecado surge de la voluntad de la persona. El pecado personal es un acto, puede ser una palabra, un deseo contrario a la ley del amor. Todo lo contrario, todo lo que va en contra del amor es pecado. Es pecado. Entonces, este pecado, esta acción que me lleva a oponerme al amor de Dios, que me lleva a oponerme al prójimo, que me lleva a oponerme a la creación, que me lleva a oponerme a mi propia dignidad humana, involucra que es una decisión personal. O sea, en otras palabras, el pecado requiere de mi libertad. Yo decido si peco o no peco. Yo decido si transgredo la ley del amor o no. Yo decido si controlo mis pasiones carnales o me dejo controlar por mis pasiones carnales. Yo soy quien decido. En la medida que voy caminando en la fe, voy sabiendo interpretar lo que dice el texto de San Juan,
¿Qué dice el texto de San Juan capítulo 8, el versículo 34? Todo el que comete pecado es un esclavo. Por lo tanto, yo decido, fíjese bien, tengo dos caminos. El camino de la esclavitud, que es el camino del pecado, o el camino de la libertad, que es el camino de la gracia. Mi voluntad, mi libertad, mi conciencia me lleva a tomar decisión. Por eso es que hay que escrutar el corazón cuando uno cae en pecado y comienzas y se descubre tu pecado y comienza a decir la persona, no, yo no sé cómo caí en esto, yo no sé cómo. No, sí sabemos cómo. Sabemos que le dimos rienda suelta a las apetencias, a los deseos, donde antepuse mi egoísmo al amor de Dios, donde antepuse mi egoísmo a la persona, a la otra persona, a otro ser humano. Entonces, el pecado es un rechazo del amor de Dios. No acepto, en esa condición de pecado, no acepto la verdad porque estoy viviendo en un mundo de mentira. Eso lo podemos ver, por ejemplo, yo soy testigo en situaciones de procesos de acompañamiento a matrimonios, donde miro ciertas inconsistencias en una relación de pareja, y entonces decido y le digo, bueno, ok, vamos a hacer sesiones individuales, tal día el fulano, tal día mengana. Muy bien. Cuando me empiezo a reunir con ambos, me dicen, no, mire, es que yo le voy a contar algo, pero no se lo voy a decir a mi cónyuge. Y me empiezan a narrar situaciones de infidelidad, situaciones de manipulación financiera, situaciones de mentira y todo lo demás, de involucramiento sentimental, sexual con otras personas, y todo esto. Entonces, es un proceso de autoengaño. Entonces, yo le he tenido que decir a la persona, mire, ¿sabe qué? El proceso de acompañamiento, y se lo voy a decir, le digo como me decía un amigo mío, el proceso de acompañamiento es desenmascarar al diablo, es sacar a flote la mentira para que surja la verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa hablar con la verdad. No, pero es que mire, que es que mi esposa o mi esposo sí sospecha, pero yo le he dicho que no y todo lo demás. Bueno, no sé, pero el proceso es para clarificar. Entonces, muchas veces lo dramático ante el pecado es el autoengaño. El autoengaño. Por ejemplo, fíjese bien, hablando del tema de infidelidad. Me reúno virtualmente con una pareja. A ver, ¿cuál es el motivo, la razón por la cual ustedes buscan ayuda? Dice ella automáticamente, vaya, dígale, le dice al esposo, dígale. Entonces yo ya sé, entonces, desde ese principio, son más de 30 años de trabajar con matrimonios, desde ese principio digo, aquí hay una situación de infidelidad. Pero no voy a exteriorizar yo eso. Entonces le pregunto, ok, ¿y por qué usted quiere que sea él el que hable primero? Porque él es el causante de la situación. A ver, estimado, ya escuchó a su esposa. A ver, dígame, no soy juez, no lo voy a juzgar, no lo voy a condenar, sino simplemente quiero escuchar, o sea, ¿cuáles son las razones? Es que mire, que le fallé, es que me equivoqué. Pongámosle un nombre a eso. Vamos a ver, ¿qué nombre le pone? ¿Cómo así? Sí, ¿qué nombre le pone? O sea, ¿usted se involucró con alguien más? Sí, ¿y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entonces, uno tiene que hacer que la persona misma reconozca su situación. Se llama infidelidad, ¿ok? Entonces, el motivo principal por el cual ustedes buscan ayuda es por un acto de infidelidad que usted cometió. Entonces, al pecado hay que ponerle nombre. Al pecado hay que ponerle nombre. Si eres una persona chismosa, pues di, soy un chismoso, una chismosa. O sea, confieso que soy una persona chismosa, que soy una persona altanera, soberbia, que soy un corrupto, una corrupta. Entonces, ponle nombre, pero no busques evadir. Que eso se recuerda a usted el libro del Génesis. El pecado de Adán y Eva. Eva se puso a dialogar con la serpiente. Comen del árbol del fruto prohibido y se dan cuenta que están desnudos y se esconden. Ese es el pecado. El pecado me lleva a esconderme de la gracia de Dios. Me lleva a alejarme de la gracia del Señor. Me lleva a ocultarme
del amor de Dios. Me escondo, me alejo, me largo de la gracia de Dios. Y es Dios quien sale a buscarme. Y es Dios quien está allí buscándome. Y hace la primera pregunta que Dios le hace a la creación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, hoy que estás recibiendo este mensaje, en pleno tiempo pascual, la pregunta lógica que tú te tienes que hacer es: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo espiritualmente? ¿Dónde está mi matrimonio? ¿Dónde ha quedado el amor? ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde está mi vida de fe? ¿Dónde está? ¿Está oculta porque he pecado? Muchas veces nosotros minimizamos nuestra vida de pecado. La minimizamos. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de hacer un examen de conciencia. Todo lo que está contrario al amor, a la verdad, a la justicia, a la vida, es pecado. Entonces, por ahí hay que pensar un poco en nosotros. El pecado ofende a Dios en primer lugar. Ahí tiene que haber una conciencia de fe. Si tú no tienes una conciencia de fe, pues el pecado no lo vas a tener en esa dimensión de ofender a Dios. No, llevas tu vida como un animalito, por decir así. El pecado ofende a Dios. El pecado ofende al ser humano como persona, como creación divina. El pecado ofende a la persona, ofende a tu prójimo, te ofende a ti en tu dignidad de persona. El pecado ofende a la sociedad como comunidad humana, porque también el pecado tiene una dimensión social. Por ejemplo, la corrupción tiene una dimensión social. El pecado tiene una dimensión social, donde se manipula por parte de los políticos, por ejemplo, a los pobres, donde los empresarios manipulan para adquirir más ganancia a sus empleados, a los obreros. O sea, socialmente existe un pecado. Lo que promueve la injusticia, lo que promueve la corrupción, todo eso es un pecado social. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de un pecado social? Simplemente la miseria. Podemos ver hospitales sin medicinas. Podemos ver escuelas destruidas. Podemos ver cómo hay, a mí que me toca andar por casi todo Honduras, carreteras de acceso de departamentos que son productivos, por ejemplo, altamente de café, de hortalizas. Las carreteras están en pésimo estado. Entonces, cuando hay corrupción, no hay dinero. Cuando se maneja de manera transparente el dinero, sobra y alcanza para todos. Entonces, esa dimensión social del pecado es interesante. Los que evaden el pago de impuestos, por ejemplo, los que buscan afianzar económicamente en un puesto público, y entonces hay que aprovechar para robar al máximo, para hacer triquiñuelas. Entonces, el pecado no solamente tiene una dimensión personal, el pecado tiene una dimensión social. Y esa dimensión social ofende, hiere, maltrata la comunión fraterna de quienes viven en la sociedad. Por eso es necesario que nosotros pensemos en nosotros mismos. ¿Se puede cometer pecado con pensamientos? Por supuesto que sí. Con los deseos. Se puede cometer pecado con palabras, con acciones. Se puede cometer pecado con omitir. Sí, por eso nosotros los católicos confesamos el pecado de omisión. Ese bien que pude haber hecho, no lo hice. Omití ayudar, omití hacer el bien. Eso es un pecado de omisión. Entonces, es importante esto. O sea, y me interesa mucho hablar sobre el pecado de omisión, porque pude haber hecho el bien y no lo hice. Hoy en día hay gente que
que se preocupa por un perrito, por un gatito, que está en la calle, que pobrecito, que hay que llevarlo a algún albergue. Pero ¿qué tanta conciencia hay de esa persona que está tirada, de esa persona que anda buscando alimento en un basurero? ¿Te conmueve esa persona? ¿O simplemente le ves y pasas de largo? Eso también es un pecado de omisión. Tratas más humanamente a los animales que al ser humano. Al ser humano pobre, empobrecido, lo tratas como un animal y al animal como una persona, como un ser humano. Absurdo, ¿no te parece? Pero estamos en una sociedad, en la sociedad de los absurdos. Sí, en la sociedad de los absurdos. Es increíble. Es increíble cómo hay una desmedida, por decir así, pérdida de la conciencia del valor de la persona. La persona vale en cuanto me sirve a mí. Mira bien lo que acabo de decir. Para muchas personas, para muchos políticos, muchos empresarios, para muchos gobernantes, el pobre vale desde su pobreza. Entonces hay que mantenerlo pobre. Hay que llenarlo de ilusiones, de esperanza. Hay que darles una bolsita de esto, de lo otro, pero hasta ahí no más. Hay que promover entonces la radicalidad donde divide y vencerás. Entonces nos damos cuenta pues que el pecado en esa dimensión social y especialmente este pecado de omisión es no promover la justicia pudiéndolo hacer, no promover la vida pudiéndolo hacer. Entonces desde ahí voy desarrollando todo un proceso de vida de pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La consecuencia primera del pecado es la muerte. La muerte. No me refiero a la muerte física nada más. Me refiero a la muerte espiritual, a la muerte moral. Aquí hay gente que nos gobierna, que nos han gobernado, que nos están gobernando, gente empresaria, gente que nos hablan de corrupción y son corruptos. Sí, el mismo corrupto hablando de corrupción. O sea, es que están muertos, su conciencia está muerta, su conciencia está muerta, se vuelven altamente manipuladores. El pecado nos va separando de Dios, va endureciendo el corazón de la persona, ensucia el alma, ensucia la vida. El pecado va dominando la mente a tal grado, por ejemplo, que empezamos a elaborar formas o estrategias de cómo mejorar el sistema de pecado. ¿Por qué creen ustedes que se habla de familión y se habla de las redes de corrupción que hay en tal institución, que tal año esto, que este año? O sea, y te enseñan esquemas y todo lo demás. O sea, ¿por qué? Porque el pecado, cuando se enraiza, cuando echa raíz en la persona empieza a maquinar. Se vuelve una persona astuta para el mal y empieza a maquinar. El mundo de la política, por ejemplo, está llena de estos seres humanos que están enraizados en el mal, que elaboran estrategias con tal de tener poder, con tal de adquirir más dinero. Entonces elaboramos estrategias, desgraciadamente. Se habla de los pobres, pero eso es simplemente una palabra. Pero las decisiones que uno ve que se están tomando no favorecen al pobre. Entonces, toda esta realidad de pecado tiene consecuencias a nivel, por ejemplo, de apagar la vida de fe, la vida la vida espiritual. Se va apagando. Entonces, cuando se empodera el pecado en la vida de un ser humano, este ser humano se llega a creer Dios. Entonces empieza a fraguar con más, de una forma más descarada, el mal. El mal tiene un signo, y se lo voy a decir. El mal tiene el signo de la manipulación. El mal tiene un signo de la manipulación. Y por eso uno debe de ser muy astuto, así lo dice la palabra. Como hijos de Dios nosotros debemos de ser muy astutos ante esta realidad política, social, económica en nuestro país. Uno debe de ser muy astuto. Uno no se debe de dejar guiar por el impulso emocional o porque soy de tal partido político. No.
No debe de discernir las cosas en base a la fe que uno profesa y a los principios y valores de uno, no de los demás, de uno mismo. Por lo tanto, el pecado va como adormeciendo la conciencia. Por eso es que Dios no quiere que nos quedemos en el pecado. Por eso el Señor nos impulsa a salir de esa situación. Es un problema que solos no lo podemos resolver, ¿no? Por eso se nos ha dado a Jesucristo. Jesucristo que viene a liberarnos del pecado. Jesucristo que viene a darnos vida de hijos de Dios, porque el pecado nos quita la vida de hijos de Dios. Piensa un poco en ti. ¿Tú reconoces el pecado como un problema que hay en ti? ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en tu vida hoy en día? Piensa, haz una lista de las consecuencias de ese pecado o de esos pecados que has cometido y que te han pasado una factura. Pues haz la lista de esa factura. ¿Qué te ha tocado vivir? ¿Cómo te sientes cuando pecas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después que has pecado? Que son dos momentos muy diferentes. Un momento es cuando yo estoy pecando y otro momento es cuando he dejado ya de pecar, cuando pasó esa situación y he dejado de pecar. Por eso el tema de la conciencia, ¿no? El tema de la conciencia, cuando soy una persona creyente y he pecado, quizás puedo reaccionar como Pedro, un llanto profundo de arrepentimiento, pero tengo que aprender a entender lo que Jesús le dijo a aquella mujer que encontraron en adulterio: vete y no peques más. O sea, ese es el sentido. Ese es el sentido. El otro día tuve un diálogo muy abierto con mi esposa y le compartía con ella y le decía: mira, ya no quiero seguir confesando este pecado al sacerdote, ya no. Ya quiero entablar un proceso más serio. Entonces, ese es el sentido de la conciencia de pecado. Cuando tú le dices a ese pecado: ya no, hasta ahí nomás, esto en el nombre de Cristo, hago más oración, llevo una vida con propósitos, y tomo decisión. Porque uno de los pecados que deberíamos de confesar también es lo que llamamos pecado de omisión. Deberíamos de estar confesando. ¿Cuántas veces hemos omitido? Pude haber hecho el bien y no lo hice. Tuve la intención de ir a visitar a fulano o fulana, pero no lo hice. Tuve la intención, pero no lo hice. Tuve la intención de querer dar un poco más en una ofrenda, pero no lo hice. Tuve la intención. Pensé más en esto. Pensé más en mí. O sea, el pecado va destruyendo la vida. El pecado destruye la vida del ser humano. El pecado destruye el matrimonio, la familia. El pecado destruye una sociedad. Entonces, es ahí donde cada uno de nosotros necesitamos buscar del Señor. Me encontré la siguiente frase del Papa Francisco, que ahora descansa en los brazos del Señor, que dice: no tengan miedo de decirle al confesor: Padre, he pecado, porque Jesús sabe la verdad y te perdona siempre, pero quiere que le digas lo que Él ya sabe. Qué triste cuando se va peregrinando en las confesiones, en los confesionarios, para esconder la verdad. Y eso es lo que pasa. Muchas veces el pecado que hemos cometido nos da vergüenza. Sí, nos fastidia la vida. Por supuesto que sí. Pero es que yo deseo, y no sé si es tu deseo, dejar de pecar. Pero ¿cómo un creyente puede dejar de pecar? San Francisco de Asís dice una frase muy fuerte. San Francisco de Asís dice: los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigue crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. San Francisco de Asís. Es una frase fuerte. Los demonios no son
los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Querido hermano y hermana, es fuerte esta frase. Cada vez que nosotros pecamos, crucificamos a Cristo. Herimos a Cristo, maltratamos a Cristo, maltratamos la dignidad del prójimo, maltratamos nuestra propia dignidad también de creyentes. La antesala al pecado es importante. Quizás no tengo mucho tiempo para ahondar en esto, pero la antesala al pecado es la tentación. La antesala del pecado es la tentación. Entonces, la clave para poder vencer el pecado es saber actuar en el momento de la tentación. Saber actuar en el momento de la tentación. Ese impulso, saberlo dominar. Por eso es importante la vida de oración. Por eso es importante la actitud reflexiva, el conocimiento de la palabra, el saber interpretar. Por ejemplo, cuando Jesús se va al desierto, ¿no? Impulsado por el Espíritu Santo, y el enemigo empieza a tentarlo, ¿no? Y Jesús para cada tentación tenía una respuesta. Pues así deberíamos de aprender nosotros. Para cada tentación tiene que haber una respuesta. Y la primera respuesta tiene que ser la oración. La oración. La oración. Puede ser un Padre Nuestro, por ejemplo, la oración. En esa tentación, ¿por qué? Porque la tentación es el arma favorita del enemigo para llevarnos al siguiente paso, que es el pecado. ¿Sabe cómo es la tentación? La tentación es como cuando tú vas por una calle y vas pasando y hay una casa. Y en esa casa hay un muro, hay una cerca. Y dentro de esa cerca, en ese lado de la casa, hay un perro. Y cuando tú vas pasando, el perro sale y ladra, pero no puede pasar porque ahí está la cerca. ¿Qué pasa si tú quieres acariciar al perro y metes la mano? Te puede morder el perro. Entonces, la tentación es la propuesta del enemigo. Depende de tu voluntad, de mi voluntad, aceptar la propuesta. Entonces, en esa forma, cuando voy viendo yo cómo está actuando el enemigo en mi vida, cómo me quiere debilitar, por qué este pecado es recurrente, lo que llaman algunos maestros de espiritualidad el pecado madre, por qué este pecado se ha convertido en madre, qué tengo yo que ver en esto, cuánto me opongo o cuánto fácilmente caigo en este pecado madre. Entonces voy a empezar a elaborar un plan de resistencia a nivel espiritual. Voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a estudiar un poco en relación a ese pecado, qué virtud puede contradecir o puede fortalecerse para evitar ese pecado. Entonces me meto al mundo de las virtudes, y voy estudiando, voy discerniendo y voy concretamente desarrollando una estrategia para no cultivar, para no favorecer ese pecado en mi vida. Entonces, cada uno de nosotros en este tiempo de Pascua es importante entender. La Pascua es el paso, es el salto de una vida de pecado a una vida en gracia, de una vida de esclavitud a una vida en libertad. Pero depende de mi interés, depende del nivel de conciencia que tengamos cada uno de nosotros para dar ese paso. Si yo me quedo en el pecado, minimizo el pecado, pues entonces no me va a importar, no me voy a interesar, no voy a tomar conciencia. Cada uno de nosotros necesitamos recuperar la vida en gracia. Por eso he tomado estos par de minutos para hablar sobre este problema serio que tenemos llamado pecado. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.